buenos días todavía, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, qué gusto verlos. Qué gusto verlos y qué emoción verlos desde acá. Es una bendición que como cuerpo de la iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos reunirnos con un solo propósito. El de venir con este canto que estoy convencido que cuando la palabra de Dios se expone, sin duda con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de expositores que se preparan para compartir la palabra, pero de algo muy importante, que se queda muy corto el expositor, cuando ponemos nuestra esperanza como predicador en las habilidades que uno tiene para que pueda ser expresada la palabra de Dios. Y aquí es donde me declaro incompetente. Solamente nuestro Dios, el Espíritu Santo, que nos puede guiar y nos puede exhortar y nos puede dirigir para entender su palabra. Quiero empezar la enseñanza de esta tarde. Quiero empezar precisamente con este canto. Isra, ¿puedes poner la última parte? Mientras lo está preparando mi hermano, la última parte del canto que acabamos de entonar. Mientras está preparando el canto, quiero que abras tu Biblia, la palabra de Dios, en el capítulo y versículo que nos quedamos el día ¿hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? Ya tiene un buen, ¿verdad? Vino Semana Santa, estuvimos disfrutando de la semana mayor, de la semana de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de bendición esta semana que pudimos programar, y la iglesia sí amerita una felicitación porque se esforzó en congregarse el jueves, el viernes y domingo, y a Dios gracias por ello. Tuvimos la enseñanza y un domingo antes, domingo de Ramos también, y bueno, hicimos un espacio. Pero hoy, y juntamente con el mensaje en 15 días, seguiremos estudiando Hechos, porque más adelante estaríamos estudiando la familia, un comercial, por cierto. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen que Cristo es el Señor. Y creo que esta es la parte principal de nuestras reuniones. Esta es la parte primordial, porque el Espíritu que habita en ti, como creyente, como hijo de Dios que habita en ti. El domingo pasado estudiábamos eso, ¿no? El domingo antepasado, el domingo que expuso mi hermano Liberto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que expuso sobre y ustedes tienen el Espíritu Santo? Y preguntaron los 12 y ¿qué es eso? Entonces, si el Espíritu Santo vive en ti, esto le motivó a tus fuerzas, el Espíritu Santo, a que te congregaras hoy domingo, para que Dios revelara su gloria, Dios revelara esa verdad que necesitamos en nuestros corazones, que Cristo es el Señor. Gracias, Isra. ¿Ya tienen su pasaje? ¿Y por qué empecé con esto? Porque precisamente mi hermano Adrián, que nos pidió que repitiéramos este pasaje, el último versículo que leíamos, el 20, que dice: así crecía, todos juntos, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este es un punto primordial del por qué nos reunimos, para que la palabra de Dios obre poderosamente y nosotros admiremos esa obra poderosa, tanto en la iglesia como en la vida de cada uno de nosotros. Y tanto
en la vida de cada uno de nosotros que experimentamos ese poder de Dios en nuestros corazones, en nuestros cambios, en nuestra santificación progresiva, como en la vida de mis hermanos, en la vida de mi pareja, en la vida de mis hijos, en la vida de mi cónyuge, en la vida de mis sobrinos, de mis nietos. Y somos testigos de ese cambio, de ese poder que Dios hace. Pues el centro de este mensaje, que sinceramente no fue tan fácil entenderle, pero a Dios gracias porque el Espíritu Santo nos guía. Y todo radica en esto, todo radica en esto. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pues vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones, ¿va? Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque este diseño que tú planeaste desde la fundación del mundo, predestinarnos, antes de la fundación del mundo, predestinarnos, santificarnos, comprados con una sangre preciosa y reunirlos en una congregación como esta, Padre, es solamente un diseño gracias a ti. Es un diseño que tú has empleado para que nosotros, sedientos de tu palabra, podamos descansar y podamos refrescar nuestra alma en esa agua de vida, en esa agua que es tu palabra. Y gracias, Padre, porque podemos entender esto. Ahora te pedimos que nos ayudes a aplicarlo en nuestras vidas, en el transcurso de la exposición de tu palabra. Y Padre, que me ayudes a mí, porque la torpeza está presente. Pero tú, Dios, tú que eres poderoso, tú que tu palabra está bien trazada porque tú eres perfecto, Padre, obra en mis hermanos y que podamos concentrarnos en lo que tú eres, en lo que tú has hecho y en lo que tú harás, Padre. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. El pasaje, si ustedes advirtieron, es un pasaje un poquito cosquilludo, un poquito de intriga, porque ¿de qué habla? Si leyeron como iglesia todos, ¿de qué habla el pasaje? De espíritus malos, habla de demonios, habla de exorcismos, habla también de sanidades, pero pareciera que el centro principal de este pasaje se enfoca en estas actividades espirituales un poquito raras, que de repente como seres humanos crea cosquilla, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ti te sucedió en la secundaria o en la primaria este juego de la Ouija, este juego de las cartas, este juego de adivíname la mano, o este juego de, ¿cómo se llaman? Ayúdenme, si pasa un gato por debajo de la escalera, supersticiones, gracias, o estas supersticiones que de repente nos creemos, o por ejemplo, un poquito más quizás irónico, o quizás con cierta con cierto resultado y justificación. Estábamos en el hospital ayer, mi hermano, por cierto, está en el hospital, le dio una infección en el estómago y hoy creo que lo dan de alta. Y entonces llegó su abuelito y su abuelito empezó ahí a platicar de que los empachos y que llevan a los niños. Cuando se empachan, llegan a los niños a alguien para que les truene y resulta que el médico no hace eso. Si el médico que estudió los 7 años, los 6 años de licenciatura y después su especialidad y toda media vida se lleva ahí estudiando, bueno, el médico no hace cura de empachos. ¿O han conocido a un médico que sí hace curaciones de empachos? No, casi no. Bueno, curiosamente, de repente el bebé o el pequeño está muy inquieto y pues lo llevan a cura de empachos y queda sanado, ¿no? ¿Qué tanto esas supersticiones pueden caer
pueden llevarnos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, confiar. Creo que no podemos dejar a un lado estas actividades de Satanás, que bien es cierto que son luchas que tenemos todos los cristianos. La rebelión de Satanás ha estado bien presente desde el que ocasionó la caída. ¿Se acuerdan? Desde la caída vemos la obra de Satanás haciendo eco, haciendo mello, yendo en contra del diseño de Dios, y Satanás aconsejando y manipulando y llevando a cabo su plan en contra de Dios. Y estamos conscientes entonces que Satanás hace una labor muy fuerte en la vida espiritual, una labor tan potente que mismo Jesús en Juan, en primera de Juan, no Jesús sino Juan el apóstol, en primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esta verdad que está bajo el maligno lo vemos en la vida espiritual. Y de hecho no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Huestes espirituales. De esta verdad que no nos afamos nosotros los cristianos, de que Satanás siga, a pesar de que somos hijos de Dios, Satanás tenga una intención meramente de truncar los planes de Dios. Y Satanás en su mero objetivo de cometer pecado y llevar al mundo a la perdición, Jesús mismo lo dice. En Juan 8:34 Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. De tal forma que todo el mundo está esclavizado en el pecado. Y entonces, ¿quién tiene el poder del pecado? El poder de la maldad. Pues el Satanás mismo. De tal forma que el mundo entero está siendo atacado por Satanás y todas las huestes que están tras de ello. Pero también hay una rebelión de parte nuestra. O sea, sí podemos acusarnos, sí podemos justificarnos y decir: bueno, el culpable fue Satanás, ¿no? El que engañó a Eva, ¿se acuerdan? El que engañó a Eva. Pero Eva tenía cierta responsabilidad delante de Dios. Y sin duda ya lo hemos estudiado juntamente con Adán. De tal forma que la responsabilidad del ser humano está muy presente y no puede ser quitada y decir: bueno, el culpable de toda la maldad en nuestras vidas es Satanás. No, porque en Salmos 2 dice, síganme conmigo la lectura. Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Imaginaron? El ser humano imaginó ser libre de la autoridad suprema de Dios, ser libre de la potestad de Dios, ser libre del diseño que Dios tenía planeado para la creación. Y entonces echemos de nosotros nuestras cuerdas, de tal forma que el ser humano se sintió libre y no quiso estar preso, como así lo pudo haber advertido, de un Dios santo. De tal forma que tanto Satanás como el ser humano tiene toda la responsabilidad de la maldad de este mundo, toda la responsabilidad. En la soberanía de Dios permitió. De repente esas preguntas: ¿y por qué existe el mal? ¿Y por qué Dios permite la maldad? En la soberanía de Dios lo permite y así lo ha designado. Pero vemos algo más grande y más mayor, que lo vamos a ver en este pasaje, y es la gracia de Dios en nuestras vidas, que a pesar de nuestra rebeldía
Dios mandó a su Hijo. Santo, puro, perfecto, sin mancha, para rescatarnos de esa vana manera de vivir, como lo dice Romanos. Y entonces entramos al texto. Quiero retomar algunos versículos de lo que explicó mi hermano el sermón pasado. Y quiero irme al versículo 8. Vayan, regresémonos a Hechos. Versículo 8 del capítulo 19. ¿Ya estás? Si no traes Biblia, ¿qué crees? Te lo vas a perder, te vas a perder lo que el Señor Jesucristo te puede mostrar en su palabra. Quien no trae Biblia, con gusto podemos facilitar, con gusto, sin problema. No es para evidenciar, es para prestarles Biblia. ¿Quién no trae Biblia? Con gusto les prestamos. ¿Todos? Ok, vale, entonces vayamos. Una de las cosas que el apóstol Pablo entendió de por qué fue derribado del caballo, ¿se acuerdan? No habla de un caballo, perdón mi hermano. Derribado y tumbado y dejarlo, eso sí, habla que lo dejó, el Señor Jesucristo lo dejó ciego. ¿Cuál fue? ¿Por qué entendió Pablo entendió el propósito de su vida en este caso, para sus tiempos? ¿Cuál fue? La proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios. Y es que esto es el centro principal de las iglesias. Si una iglesia no proclama la palabra de Dios, va a ser muy sensible, muy fácil de engañar a estas cosas de situaciones espirituales, situaciones de demonios, situaciones de conjuros que la sociedad acostumbra por lo regular. De tal forma que es importante la proclamación de la palabra de Dios. Y por eso empezamos con esto, recordando lo que nos enseñaba mi hermano Heriberto cuando estudiamos este pasaje. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo pasado, si se regresan en el 18, 19, 21, capítulo 18, versículo 19, 21, dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entraron en la sinagoga, discutían con los judíos. 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Pues esta vez, si Dios quiere, ya estaba de nuevo Pablo. Pablo regresa a Éfeso, y es que Éfeso era un lugar estratégico para la proclamación del Evangelio. Quizás con la ayuda del Espíritu Santo, no lo dice, pero podemos inferir. No lo dice, y podemos inferir que a lo mejor Pablo entendió que Éfeso era un lugar estratégico para que la proclamación del Evangelio se abriera y pueda llevar a cabo el de la comisión, primeramente a los apóstoles, y después y me seréis testigos en Judea, todos juntos, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y entonces estaba Pablo acá, proclamando la palabra de Dios, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Y esto de discutiendo y persuadiendo, esta era su estrategia. Y esto de persuadir y discutiendo no era mero habilidad de Pablo. Y Heriberto nos explicaba que por qué tenía esta habilidad Pablo. ¿Por qué? Si lo recuerdan, los que tomaron apuntes del versículo pasado, ¿por qué tenía esta habilidad?
Recuerden, porque tenía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le redarguía y lo preparaba y lo direccionaba. Pablo sin duda tenía mucha capacidad y mucho intelecto, de hecho, porque recuerdan bajo los pies de quién estaba siendo instruido, un tal famoso Gamaliel, uno de los rabinos conocedores de la ley importantes. Pero esto de convencer por medio de argumentos, persuadiendo y discutiendo, era precisamente convencer a los judíos primeramente, porque dice que llegó, ¿no? Y entró Pablo en la sinagoga. ¿Quiénes habitaban los de la sinagoga? ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Meramente judíos y algunos griegos y algunos que no eran judíos. Pero la mayoría, los que estaban en la sinagoga, eran judíos. Entonces esta parte de hablar y discutiendo y persuadiendo era precisamente convencer a los judíos con argumentos, pero no con argumentos muy personales de él, sino con argumentos justificados de la palabra de Dios, con argumentos que convencían a los judíos porque conocían la ley y conocían todas las profecías que se habían hecho de Jesús. Vayan a Hechos 28 y revisen esto lo que digo. Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Casi el último capítulo, versículo. ¿Quién lo lee? Fuerte. Adelante, Adrián. 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cómo los persuadían? ¿Cómo los convencían? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué? ¿Qué dice tu palabra? La palabra de Dios, tu Biblia. Tanto la ley de Moisés como de los profetas. O sea, Pablo llevaba la ley y así era como persuadía a los efesios, en este caso a los que estaban en la sinagoga, de que estaba cerca el reino de Dios, de que el reino de Dios era lo que se había inaugurado cuando Jesucristo empieza su ministerio. ¿Se acuerdan de ese hecho? ¿Qué era el reino de Dios? El reino de Dios era todo relacionado a la profecía de Cristo, todo relacionado a las profecías que apuntaban a Cristo. Nos han enseñado que toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, toda. De tal forma que toda la profecía que apuntaba a Cristo propagaba el mensaje de la salvación, propagaba la justicia de Dios, la justicia perfecta, lo santo de Dios, lo que exigía de una ceremonia pura y perfecta, no como el rito que se tenía que ejercer cada fiestas o cada pecado cometido para que fueran perdonados los pecados. Pero no bastaba los muchos animales, no bastaba. ¿Quién era el único perfecto? Jesucristo. Entonces, ese era su mensaje de salvación. Y otra muy importante, lo que empezamos a ver de cómo la maldad de la humanidad se iba extendiendo, pero Dios en su misericordia quería tener de nuevo esa comunión con su creación. De tal forma que eso hasta la fecha de hoy, familia, iglesia, hasta la fecha de hoy Dios sigue teniendo la misma intención de tener una comunión contigo todos los días, entendiendo el reino de Dios, sabiendo de esa palabra poderosa de Dios y demostrando que tenemos a un Salvador, demostrando a través de las Escrituras. Entonces, esta era la proclamación del reino de Dios, de anunciar de aquel que fue crucificado,
de anunciar que aquel que fue resucitado y de anunciar que ahorita está a la diestra intercediendo por nosotros. Y no tan solo eso, sino gobernando. Él es el que decide. Él es el que decidió y poner en tu corazón venir hoy. Él es el que decide el día de mañana, pasado mañana, todos los días. Está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Este es el reino de Dios. Y esta meta de proclamar, lo vemos precisamente 23, en el 30-31 de ese 28. Ese mismo objetivo de Pablo lo continúa haciendo en todo Hechos hasta el último capítulo. Yo se los voy a leer. 23. Y habiendo señalado un día, otra vez lo voy a leer, viniendo a él muchos a la posada, y a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Recordemos que Pablo en este momento, ya en los últimos capítulos, ¿dónde está? Si es que se han echado un clavadito a leer todo Hechos. Por cierto, si no lo has hecho en la semana, échate un clavadito. Te invito a que leas todo Hechos, de corridito. Vas a entender, vas a recordar cosas que hemos aprendido y vas a tener la intriga que va a pasar al último. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo Hechos 28? Estaba en Roma. Ya estaba en Roma. Estaba esperando una sentencia. De tal forma que mientras esperaba, él seguía ministrando. Entonces dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. En este pasaje que vamos a estudiar, también ese es el propósito. A pesar de que el cosquilleo por saber de esas cosas que no vemos pero existen, o esas cosas que nos hacen cosquillas de saber, el propósito principal es conocer el reino de Dios. Testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Vean cómo los persuadía, cómo era su denuedo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué dice? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Pues esto era lo que enseñaba también en Éfeso. En Éfeso se detiene y que de hecho, más adelante lo vamos a leer, pero ahorita lo vamos a comentar y más adelante lo vamos a confirmar. Se detiene, es en el lugar donde se detiene más tiempo. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que se detiene más tiempo? Con más intención. Pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino. Ya estoy en Hechos 19:9, nos regresamos. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Esta actividad que vemos de Pablo, porque pareciera que ahorita vamos a entrar en un pasaje donde Pablo ya no aparece, sino aparece esta actividad demoníaca, este suceso de espíritus malos, de exorcismos, de tal forma que Pablo como que desaparece. Pero espérense, ¿dónde está Pablo? Algunos registros de historiadores comentan esta actividad de Pablo, y de hecho lo podemos ver más adelante, lo vamos a comentar, y en Primera y Segunda de Corintios. Primera y Segunda de Corintios, por cierto, se escribe en esta temporada donde Pablo está ministrando Éfeso. Está 3 meses en la sinagoga y ahorita en el versículo 10 comenta que está, ¿cuántos años? 2 años más. Entonces es el tiempo donde se tarda más Pablo. Pero ¿qué hace en ese tiempo? ¿Cuál es su actividad? Bueno, estos manuscritos comentan que la actividad en Éfeso, la actividad productiva
era desde que amanecía hasta las 11 de la mañana. De las 11 hasta las 4 no había actividad porque el calor era intenso. Y bueno, nosotros nos podemos proteger, ya nuestra cultura cambió, nosotros nos podemos proteger, pero ellos ya no se podían proteger, de tal forma que se iban a sus casas. Algunos comentaristas dicen que era más fácil encontrar a los de la región de ese espacio, encontrar despierto a un efesio a la 1 de la mañana despierto que a la 1 de la tarde, porque no era común tener actividades de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no había actividades. Bueno, y entonces discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ocupaba el lugar de uno llamado Tirano. Quizá haya sido un profesor, quizá haya sido un filósofo, no lo comenta Lucas, no nos los comenta, pero lo cierto es de que ocupaba el lugar donde enseñaba este tal Tirano. Entonces, si era una escuela, si era un lugar donde se enseñaba y no se podía ocupar de las 11 de la mañana a las 4, ¿quién cree que lo ocupaba? Y lo dice, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano, pues lo ocupaba Pablo. En ese calor, en ese lugar intenso, incómodo, en ese lugar lo ocupaba. Y por las mañanas, adelántate un poquito, adelántate un capítulo, 20:34. ¿Qué hacía Pablo? 20:34. ¿Qué hacía en las mañanas? 20:34. ¿Qué hacía? Alguien que me ayude. 20, si están conmigo, Hechos capítulo 20, versículo 34. Lupita. Estas manos me han servido. ¿Qué hacía? Trabajaba, o sea, él se ocupaba de su sustento. Y conocemos la historia que él se dedicaba ¿a qué? A hacer campañas. Entonces, en las mañanas él se ponía las pilas a trabajar desde altas horas de la mañana, más bien a temprana hora de la mañana hasta las 11. Y en las tardes, si te regresas al 31 que dice, por tanto, estad atentos y recordar que durante 3 años no cesé de aconsejar de día y noche, incluso con lágrimas, y cada uno de vosotros. ¿Qué hacía de día y de noche? ¿Qué hacía? Aconsejar. Se dedicaba a la labor del ministerio, se dedicaba a la labor de la enseñanza, se dedicaba a la labor del discipulado, se dedicaba a la labor de la palabra de Dios, de que fuera expuesta la palabra de Dios. Y así continuó, 10, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron, escuchen, judíos y griegos, todo Asia, oyeron la palabra del Señor. 2 años, bueno, 3 años lo comenta ya en el capítulo 20, versículo 31, durante 3 años, predicando la palabra de Dios. Y no así, Lucas registra que oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Quiénes? Judíos y griegos, los que habitaban, todos los que habitaban en Asia. ¿Qué tan importante es la proclamación de la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para que en las iglesias o en los lugares donde nos congreguemos haya esos famosos avivamientos como lo que hubo acá? Yo puedo advertir aquí un avivamiento. Y un avivamiento no precisamente de esos avivamientos que otras iglesias practican, como desorden,
música rápida, con volumen alto y bailando y sacudiéndose. No, esos no son avivamientos. Pues Lucas no registró así los avivamientos. Lucas registra avivamientos por medio de la proclamación de la palabra de Dios y resultados que hubo con base a esta proclamación de la palabra de Dios. Vamos a los milagros. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Aquí es donde se quedó mi hermano. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Me costó mucho trabajo, sinceramente, les soy honesto, entender esto y advertir, cómo que los paños que tenía, los pañuelos, los paños y delantales del cuerpo de ¿quién? De Pablo, no del enfermo, sino de Pablo. Mientras Pablo hacía sus casas de campaña y advertían estos de Asia, o estos judíos y griegos, advertían que la actividad de Pablo de sanar enfermos y de expulsar demonios, malos espíritus malos, lo dice acá, habían advertido que Pablo sí tenía cierto poder, sí tenía ciertas como que habilidades para que las enfermedades se fueran y los espíritus se fueran. Pero, ¿qué pasaba acá? Pues mientras Pablo estaba trabajando en la mañana o en la tarde, pues en este hecho de ocupar pañuelos, de ocupar delantales o de ocupar ¿cómo? Turbante o una prenda que utilizaban los judíos, y de repente lo dejaba a un lado, pues algunos podían advertir que se llevaban esas prendas y los ponían en los enfermos y sanaban. Y es que no es extraño advertir cómo Dios obra maravillosamente y cómo Dios utiliza medios para poder desarrollar su objetivo. Vayamos a 1 Corintios. Y vemos que acá en 1 Corintios 12:2 vemos el propósito por qué Dios permite ciertas formas para que sean sanados. Ciertas formas, no precisamente con orar y listo, sino ciertas formas. Lo tiene, 2 Corintios 12:2. Con todo, las señales de Pablo se han cumplido entre vosotros con toda paciencia por medio de señales y prodigios y milagros. Pero con todo, las señales del apóstol se han cumplido. ¿Con qué propósito Dios permitió que esto se desarrollara así? Era para que los judíos probaran, que tuvieran pruebas irrefutables de que el mensaje era verdadero, primeramente. El mensaje que proclamaba Pedro era verdadero. De tal forma que el mensaje que enseñaba del reino de Dios, juntamente con los milagros que hacía, esos milagros justificaba, o esos milagros confirmaba la actividad de Pablo, y entonces la gente creía. La predicación apostólica, sabemos que era necesario que se desarrollaran o que fueran testigos, que los apóstoles que fueron o que vieron a Jesús, que anduvieron con ellos, o que pudieron dar testimonio de él, que pudieron compartir
el mensaje, como en este caso Pablo, y el mensaje entonces era para confirmar. Ese era el propósito. En Hechos 2:22, se los voy a leer, dice: israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis, de tal forma que los mismos, e inclusive hasta más poderosos, señales y prodigios que hacían en este caso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ahora eran realizados porque Pablo estuvo con el maestro, y porque Pablo recibió el Espíritu Santo, y porque Pablo tenía la intención de propagar el mensaje del Evangelio. 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto, por cierto, no fue único en Éfeso. ¿Se acuerdan de Jesús y la mujer con flujo? Que Jesús ni siquiera buscó a la mujer con flujo, sino la mujer con flujo tenía en mente, si tan solo, vamos a leer. He aquí una mujer, 9:20, Mateo 9:20, no lo busques, yo te lo voy a leer. Mateo 9:20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. No era solamente de Pablo. Este acto de llevarse los sudarios, de llevarse esos pañuelitos a los enfermos, no era la primera vez. Y Dios en su soberanía lo permitió. ¿Se acuerdan de Pedro? De la sombra. Dice, Hechos 5:12, por cierto, este fue uno de los estudios. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No era algo como que sorpresa, sino de esa forma Dios obraba. De esa forma Dios manifestaba su poder. Pero manifestaba su poder para autentificar su palabra. Manifestaba su poder para que el reino de Dios lo entendieran. Manifestaba su poder para que advirtieran que los dioses que tenían alrededor eran dioses viles, diseñados por el hombre, manipulados por el hombre, inventados por el hombre, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, por un lado, Pablo hacía estos prodigios por mano de Dios, controlado por Dios. Dios es el que hacía el milagro, y esto trajo alguna incertidumbre o algún comportamiento en Éfeso. Lucas registra algunos sucesos de los cuales estos milagros extraordinarios lo quisieron hacer otras personas. 13. Pero algunos de los judíos, Hechos 13, nos regresamos a Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Algunos judíos exorcistas. Ambulantes. ¿Has visto algún puesto ambulante?
¿Cuál es la característica del puesto ambulante? Que donde quiera se puede posicionar y vender. Y esto es en consecuencia ¿a qué? A la demanda, ¿no? Donde hay mayor demanda, entonces puede haber mayor ventas, y eso es estratégico. Pues estos judíos exorcistas ambulantes tenían ciertas intenciones. Algunos comentaristas dicen que Éfeso era una capital donde tenían relaciones políticas y relaciones financieras con alrededor de unas 500 ciudades o pueblos, de tal forma que Éfeso era una ciudad que se movía mucho dinero y comerciantes. Ya estudiamos anteriormente que también la filosofía o recuerdo el mensaje de mi hermano Eve cuando compartía el primer intento de estar con los efesios, de la famosa diosa Artemisa, ¿no? Y esta diosa pues era una diosa que tenía mucha influencia en estas 500 ciudades. De tal forma que para estos judíos exorcistas ambulantes sí que era negocio a ofrecer sus servicios, ofrecer lo que hacían. Y entonces, viendo a Pablo cómo obraba, cómo desarrollaba su ministerio, ellos quisieran hacer lo mismo. Pero qué gran decepción se enfrentaron ellos. Porque estos judíos, por cierto, judíos que conocían la ley, judíos que conocían a Dios, a Jehová, pues se dedicaban a esta parte de invocar a Dios, al Dios que predicaba Pablo. Lucas nos da un panorama un poquito amplio que a veces no los podemos ver, pero las otras cartas de Pablo nos ayudan a entender la dimensión de este poder del Evangelio que tuvo en toda Asia Menor. En 1 Corintios 16, 5 al 9, dice, yo te lo voy a leer. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Por cierto, Corintios, primera carta de Corintios y segunda, lo escribe en Éfeso, estando ahí en Éfeso, en este contexto. En este contexto escribe primera y segunda carta a los Corintios, de tal forma que esto es un registro. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podría ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso, chequen, ¿dónde estaba? Hasta Pentecostés. Porque ¿qué? ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo que Lucas, entre líneas, podemos interpretar? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Cuáles son los muchos? Pues esta gente que está manipulada por Satanás, esta gente que busca las cosas terrenales, esta gente que contrata gurules o gente que les haga un exorcismo, o gente que les haga una limpia, o que les haga un favor para que reprenda demonios o para que sane enfermedades. En Éfeso había una gran cantidad de magos, se dedicaban al ocultismo, nigromancia, espíritus de los muertos, invocaban a los espíritus de los muertos para que pudieran
hacerles favores o pudieran reprender inclusive. Y tenían muchos aceptos, muchos que buscaban eso. Y se los voy a comprobar por qué digo eso. Sí, porque me vas a decir, ¿de dónde dice eso, David? Lo vamos a ver al terminar. Y por otro lado, no era de extrañar que varios querían intentar ser como los apóstoles. Tenemos contextos, por ejemplo, de Simón el Mago, que también quiso comprar esos poderes, ¿se acuerdan? Les voy a leer para que lo chequen. Hechos 9, Hechos 8. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Están en Samaria, no estamos en Éfeso, estamos en Samaria. Haciéndose pasar por algún grande, y oía atentamente a todos, desde el más oían atentamente todos, a este Simón, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando vio Simón, 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también de ese poder para que cualquiera que quiera yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. No era el único. Estos hechiceros, no era el único. Y se acuerdan cuando también de un tal Bar-Jesús, una de las ciudades de Chipre, la primera ciudad que de Antioquía bajó a Chipre, también ahí había un mago que se resistía fuertemente. Bueno, pues no era el único, era común en ese contexto. Pues había un suceso, hubo un problema. ¿Cuál fue el problema aquí en Éfeso? ¿Y cuál podría ser el contraste entre el poder de la palabra de Dios expuesta y exponida por medio de Pablo con denuedo, y por otro lado algunos charlatanes? 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, por cierto, jefe de los sacerdotes que hacían esto. ¿Conocían la ley? Se hacían conocer a Dios, y entonces le prestaban como que las palabras mágicas para que se desarrollaran los milagros. Lucas no menciona más de este sacerdote, si era familia de los sacerdotes de la tribu de Leví, o simplemente se le atribuye esto de que era jefe de los sacerdotes para que tuviera más ganancias y así creerle, porque entonces un judío que tenía cierta relación con Dios o cierto conocimiento con Dios en el Antiguo Testamento o en el transcurso del Antiguo Testamento, entonces podrían creerles esta forma de liberar a ciertos espíritus o sanar enfermedades. Pero no nos dice Lucas qué era, pero lo cierto es de que la reacción fue muy distinta a los resultados de Pablo. 15. Pero respondiendo el Espíritu dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, maltratados, arrojados, quedados en vergüenza, viniendo de sacerdotes, quedaron en vergüenza esta obra que querían hacer milagrosamente. Dios en su plan divino tiene todo bajo control y no permitió que el nombre de Jesús sea ofendido.
Que de ahí hay que tener cuidado, familia. Que de ahí hay que advertir a quién busco, a quién sirvo, cuáles son mis temores y mis miedos que a veces tengo que recurrir para que busque una solución. Satanás pudo haber querido que estos 7 tuvieran éxito también, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más si Satanás gana? Pero competir contra el nombre de Dios no era permitido. Y Dios no lo iba a permitir. Sobre todo, ¿por qué? Porque otra vez la palabra de Dios se extendía. Y el plan de Dios de redención, el plan de Dios de misericordia, el plan de Dios de paciencia, se estaba ejecutando. Y entonces Dios iba a hacer un milagro, o más bien iba a hacer los milagros correspondidos, pero también no iba a permitir que Satanás compitiera con ese poder de Dios. 19. Y esto fue notorio, todos los que habían en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Cuántos crees? ¿Cuántos crees? Todos ellos. Todos ellos, ¿de quiénes? Judíos y griegos. Judíos y griegos, ¿como cuántos? Y era magnificado el nombre de Jesús. Reconocieron que el nombre de Jesús no era para jugar. Advirtieron, el pueblo reconoció que el jugar contra el nombre de Dios no era permitido. En cambio, como Pablo compartía el reino de Dios y Dios permitía esos milagros y esas sanaciones y esas expulsiones de demonios, entonces no era válido permitir que jugaran con el nombre de Dios estos griegos y estos judíos. Advirtieron que la magia, esta pagana, era más que una tontería. Y era más que una tontería, pero con mucho cuidado, familia, con mucho cuidado, con mucha precaución, porque a pesar de que salieron ridículos, a pesar de que salieron desnudos y corriendo y todavía zarandeados, o sea, maltratados, ¿cómo quedó su postura? ¿Cómo quedó quizás su forma de propagar su evangelio, su salvación, su corta su corta salvación para sus problemas? Cuando Pablo está expulsando demonios y está sanando, no hay registros que no se le resistiese, sino se ejecutaba. 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuentas de sus hechos, confesando que sus hechizos mágicos secretos. Pero algo más importante, los efesios tuvieron algo que evidenciaron cuando Dios obra maravillosamente y comparte la palabra de Dios. Hay una palabra muy importante aquí, que es confesando. Confesando. En 1 Tesalonicenses 1:18, y con eso termino. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Creo que esta es la parte donde nosotros podemos poner nuestra confianza en cosas vanas, en cosas que nos pueden beneficiar con estos gurús, con estas magias, con estas quizás lecturas de carta o de horóscopos. No sé qué tengas,
No sé qué te llame la atención, no sé qué tengas que recurrir para que puedas ser sanado o para que puedas ser librado de problemas. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son más bien tus medios, tu seguridad? ¿Cuál sería tu reposo, tu paz? ¿En dónde está? ¿En las redes sociales? ¿En el sexo? ¿En la pornografía? ¿En el tabaco? ¿En el alcohol? ¿En las drogas? ¿En la mentira? ¿En dónde está? ¿En dónde te refugias cuando inclusive las cosas no te salen bien? ¿En dónde? ¿A qué tienes que llamar para que te hagan el milagro? Dice Lucas que ellos confesaron sus pecados, confesando y dando cuentas de sus hechos, de lo que habían los efesios acumulado. Quizás algunos ya habían creído en la palabra de Dios, pero tenían ahí estas formas de creencia acumuladas para cuando se ofrezca. Porque dice el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Lo que antes era esencial para su vida, ahora lo repudiaban, y no tan solo lo repudiaban internamente, sino públicamente. Dice que los juntaron y quemaron todo eso, lo quemaron los libros y delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué tienes que hacer con tu pecado? Y quiero empezar a aplicar. ¿Qué tienes que hacer con tu pecado, familia? Exponerlo. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y el horror, lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta parte de la confesión, de exponer nuestra maldad, creo que es una de las evidencias por las cuales el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está marcando tu vida. Y sin duda, ¿qué es lo que tienes adentro como análisis diario, enriquecimiento de tu espíritu? ¿Lees la palabra? ¿Oras frecuente? ¿Le dedicas tiempo a Dios? ¿O tu objetivo mayor en esta vida no es eso, sino son los bienes, son tu profesión, tus títulos, tu carrera, tu negocio? ¿Qué es? ¿Qué le pones interés a tu vida? Lucas nos dice quiénes fueron los que habían traído esta literatura. Podrían ser tres. Una, los que advirtieron que el hechizo de estos 12 no servía, y entonces lo desecharon. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Entonces lo pusieron en el montón y a quemarlo. El segundo podría ser un verdadero arrepentimiento que eso ofende a Dios, eso no le agrada a Dios, y tu vida tiene una sentencia. Y entonces, viendo ese problema, exponen su pecado y no quieren más saber de ese pecado. ¿Y qué dice? Le prendieron fuego. Quemaron delante de todos. Es necesario quemar tus ídolos. Es necesario quemar. ¿Qué ídolos tienes en tu cuarto? ¿Qué ídolos? ¿Qué atesoras? Otro grupo podría haber sido que creyentes que habían creído en Jesús, pero tenían en sus estantes, en sus archiveros, en su estudio, esas literaturas por si en algún momento los quieren ocupar. Pues los trajeron ahí a la hoguera y a quemarlos. ¿Por qué? Porque esto era convicción de pecado. Por cierto, 50,000 piezas de plata equivalía a 50,000 días de trabajo. Para mis hermanos que
que manejan bien las finanzas ahí. Una pieza de plata aproximadamente era relación al pago diario de una persona, promedio, al pago diario. Y bueno, haciendo mis cuentas, por ahí eran aproximadamente como 20,000 pesos, 22,000 pesos, 22,000 pesos quemados en ese momento. Si entendemos un poquito que la economía va fluctuando y va variando, pero bueno, lo cierto es que era exagerado. ¿Te das cuenta la dimensión del poder de la palabra de Dios? Cuando se estudia, cuando se tiene en mente, cuando tu mayor prioridad sea la palabra de Dios, conocer al autor de la vida. Lucas acostumbra hacer un resumen de las actividades del poder de Dios que tiene para su pueblo. Y es esto de que respecto a que la palabra de Dios aumenta, cuando entendemos la palabra de Dios y confesamos nuestros pecados, la palabra de Dios aumenta cada día más. De tal forma que si la palabra de Dios aumenta en tu vida, en tu vida cotidiana, esta iglesia tuviera avivamientos de este tipo, de confesiones de pecados, de quemar esos ídolos en la hoguera, de quemarlos y darle toda la gloria a Dios. En Hechos 12:24 y Hechos 6:7, Lucas nos menciona cómo la palabra de Dios era lo más importante para el creyente o para la evangelización o la propagación del evangelio. Dice Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, y en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En 12:24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios es el dominio para que la propagación del evangelio en Éfeso fuera llevado a cabo. Y termina Hechos, Lucas con 19 de esta forma, en este corto pasaje, que decía: todos juntos, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todas las fuerzas satánicas del ocultismo y de la magia desaparecieron. No quiere decir que eso ya no esté, sino aún prevalecen. Pero ¿con qué te estás llenando? ¿Con qué te estás alimentando? La valentía de Pablo de predicar el evangelio con denuedo, a pesar de todas las dificultades que tuvo en la vida, de muchas dificultades fuertes de salud. Él predicó con denuedo y él predicó con valentía. Los milagros que él hacía era una confirmación de que Dios estaba con él y que su palabra era la que reinaba. El temor de Dios que podemos advertir aquí de lo que Lucas nos dice es de que este temor nos lleva a un arrepentimiento y sin duda de responder al único que merece toda la gloria y toda la honra, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El repudio público por los pecados que tenemos, podríamos llamarles pecados mágicos, pecados que disfrutamos, pecados que nos traen placer, eran quemados en la hoguera, de tal forma que demostraron que la fuerza inevitable de la palabra de Dios era más poderosa que todo esto. Más adelante, concluyo con esto. El Evangelio siempre te llama, y te llama con este propósito de arrepentirte y confiar en Dios, de arrepentirte y poner tu esperanza en Dios, no en estas cosas vanas. Y Pablo, estando en Roma,
les vuelve a recordar a los efesios de dónde habían sido sacados. Y vayan conmigo a Efesios 2, 1 al 10. Y le recuerda, el apóstol Pablo les recuerda desde Roma, ya unos años después, les recuerda de dónde habían sido sacados. Y creo que esto es necesario para nuestras vidas. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esto me encanta, que es rico ¿en qué? En misericordia, y por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la ley. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y continúa. Pablo, esforzando a la iglesia de Éfeso, les vuelve a escribir en otro tiempo de dónde habían sido sacados. De dónde tienen que tener precaución y cuidado de sus vidas. ¿A quién seguir? Más adelante a Timoteo, mismo Pablo, su discípulo Timoteo, le escribe a él. Timoteo, ¿se acuerdan quién fue Timoteo? Con esto me voy, me despido. ¿Se acuerdan quién fue Timoteo? Timoteo fue un discípulo de Pablo. ¿Y a qué iglesia le dejó encargado Timoteo? A Éfeso precisamente, a este Éfeso. Y le recuerda y le dice: en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué nos vamos a ocupar, iglesia? Vamos a orar. Ponte de pie. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Y solamente confiamos en que la obra que tú haces a través de tu Espíritu Santo es la que va a haber resultados. Pero tu palabra es poderosa. Y confiamos que en los tiempos postreros, mañana, pasado mañana, otros días quizás, en nuestra vida haya cambios genuinos y podamos deshacernos de esos ídolos, de esa corriente filosófica o de ese pensamiento donde no ponemos nuestra esperanza en ti, que desaparezcan totalmente, Padre, y que podamos confiar solamente en ti. Obra grandemente en la vida de mis hermanos, en sus casas, en su trabajo. Padre, haz tu obra, como lo has hecho, este cambio de corazón primeramente a un corazón sensible de carne, que ahora se duele por pecar contra ti, Padre. A ellos habla grandemente. Y a mis hermanos que no han entendido el mensaje de salvación, que aún está su esperanza en este mundo, en sus estudios, en su filosofía, Padre, que pueda ver la luz, primeramente de tu grandeza, de tu misericordia, de tu perdón. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Toma tu lugar.